Bien, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar. Eh, Habíamos hablado en la clase pasada, hicimos una pequeña presentación de la asignatura y todo lo que esta implica en términos de herramientas que vamos a aprender. De hecho, pues esta asignatura puede servir de base para otras que ustedes probablemente van a llevar después, como el caso del presupuesto, que es una asignatura que tiene muchos insumos de la que vamos a ver en este ciclo. Poco a poco se han ido incorporando nuevos compañeros, bienvenidos de los que se acaban de incorporar. Eh, Cuento yo que tenemos alrededor de 8 personas, 7 u 8 personas. Hablamos también en la última clase, vimos lo que son los conceptos fundamentales de costos y vamos a hacer un pequeño repaso de esa parte para luego encauzarlo con lo que vamos a ver este día. Hablamos del concepto de costo. Ustedes se recordarán, dijimos que costo era un valor, porque el costo siempre se va a expresar en términos de moneda, llámese dólares, euros, yuanes, bitcoins o como cualquier moneda que usted quiera utilizar, y que eso le va a servir a usted para medir la cantidad de recursos que usted ha utilizado en un determinado objetivo. Es decir, que el costo siempre está asociado a un objetivo o a varios objetivos, porque hay costos que tienen varios objetivos. Y ahí vimos algunos ejemplos de a qué le vamos a llamar nosotros objetivo. Desde ese punto de vista también hablamos acerca de la clasificación de los costos. Hay 5 clasificaciones básicas que son las que nos interesa ver y tenemos pues por su relación con el objetivo de costo, por su función, por su influencia administrativa, por el momento en que se liquidan y por último, que es la que le vamos a dar mayor preponderancia de todas, que es por su relación con los volúmenes de producción o de ventas. En la clase pasada no la pude grabar, tengo un problema aquí tuve un problema para poder hacer la grabación, hoy sí está siendo grabada. Yo les voy a compartir varias cosas ahí al grupo de WhatsApp, el enlace para mi canal de YouTube para que ustedes se puedan suscribir y puedan recibir los videos no solo de esta asignatura, sino de todas las que yo estoy impartiendo en este momento, que son 3. Claro, son con otra universidad las otras 2 asignaturas, pero si usted quiere consultar, pues puede consultar los videos, aunque sea de otra asignatura, ¿no? Está contabilidad gubernamental y sistema contable. También voy a compartir la presentación, esta y la anterior, en el grupo de WhatsApp. Y pues a través del grupo de WhatsApp vamos a tratar de ir solventando toda la información que yo necesito compartir, así como cualquier tipo de consulta que usted pueda tener. El enlace para la clase es el mismo, lo he estado compartiendo varias veces porque algunos compañeros se acaban de integrar. Entonces, cuando uno se acaba de integrar a un grupo, todas las publicaciones anteriores, pues no tiene uno acceso a ellas y por eso hoy, este día, por ahí agregamos un compañero nuevo y por lo tanto compartí nuevamente el mismo enlace que había compartido temprano. Pero es el mismo enlace para todas las clases de todos los martes y todos los jueves. De hecho, ahí dice que se puede conectar en cualquier momento. No es que usted va a entrar en cualquier momento, sino que eso lo dice para dejar como una reunión recurrente y no estar creando un enlace cada reunión, sino que es el mismo enlace que nos va a servir para todas las clases de todo. Entonces hago esas aclaraciones y este mismo día, pues yo les voy a enviar también el lineamiento para el primer laboratorio, que es una investigación sobre los sistemas de remuneración de acuerdo a nuestro código de trabajo. Yo les voy a mandar un documentito también en PDF donde va explicado lo que usted tiene que hacer y ahí va a ir especificado de qué manera lo vamos a desarrollar. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, pues hablamos de la primera clasificación que ya la habíamos visto en la clase pasada, que es de acuerdo al objetivo del costo. Entonces habíamos hablado que hay costos directos, que son aquellos que tienen relación con un solo objetivo, pero que en todo caso el problema de los costos directos y los indirectos, dijimos, es un problema de cuantificación. Es decir, qué tanto yo puedo fácilmente cuantificar un costo total
a costo unitario, ¿verdad? Por cada unidad que se fabrique o por cada unidad que se venda. En el caso nuestro, ese va a ser el gran problema. Saber si un costo determinado, en primer lugar, tiene relación con por ejemplo, si el objetivo de costo es la fabricación de productos, puede haber un producto A, un producto B, un producto C. Entonces, ese costo tiene que ver con uno de esos tres productos o tiene que ver con los tres o con dos de ellos. Entonces, cuando un costo se vuelve indirecto, que es cuando no se puede cuantificar porque tiene varios objetivos, se debe recurrir, dijimos, a una técnica que se llama prorrateo, que de esa no la vamos a desarrollar porque es parte de costos 1. Ahí se tuvo que haber hecho. Sin embargo, si alguno de ustedes considera que es necesario que repasemos un poco el prorrateo, me lo hace saber y yo voy a ver de qué manera podemos incluirlo. Luego hablamos de los costos indirectos que tienen esa característica normalmente que son para varios objetivos o aún cuando tienen un solo objetivo, a veces el problema de los costos indirectos es que no se pueden cuantificar y por lo tanto debemos recurrir a prorrateos, ¿verdad? Porque no podemos de manera práctica hacer esa distribución. Muy bien. El objetivo nuestro en cuanto a costos directos e indirectos está en poder asignarle a cada unidad producida o a cada unidad vendida una parte de ese costo que se ha generado. Ese es nuestro gran problema, porque ese es el gran problema de la contabilidad de costos. Si no existiera ese problema de los costos indirectos, la contabilidad de costos sería igual, o más bien ni siquiera existiría como una materia aparte. De hecho, existe como materia aparte precisamente por esa situación de de ese problema o de esa dificultad que a veces existe con algunos costos indirectos para poder asignárselos a cada unidad producida o cada unidad vendida. Eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Ahí pusimos algunos ejemplos y hablamos también por los costos por su función y habíamos empezado a hablar de los costos de producción o también llamados costos de transformación o también llamados costos de conversión, que son aquellos que tienen como propósito convertir precisamente las materias primas y demás materiales involucrados en el proceso en un producto terminado. Ahí tenemos tres categorías básicas que son materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Y también ya habíamos hablado de cada uno de ellos. Dijimos que la materia prima, o también llamada material directo, tiene dos características. La primera de ellas, que es la más importante, ya que yo les había establecido de que si no cumple con la primera característica, entonces la segunda se vuelve un poquito irrelevante de medir. Primero, debe formar parte integral del producto. Toda materia prima debe ir dentro del producto. Si no aparece dentro del producto, pues no es materia prima. No tiene ninguna probabilidad de considerarse como materia prima. Y aparte de que va dentro del producto, tiene que ser fácilmente cuantificable dentro del mismo. Entonces ahí consideramos algunos ejemplos, como por ejemplo hablamos de la fabricación de un vehículo, dijimos las ruedas, las llantas son materia prima porque forman parte del vehículo y porque en todo caso podemos saber cuantificar cuánto hemos gastado de llantas en un determinado vehículo, pues las 4 ruedas más la de repuesto, podemos fácilmente calcular cuánto dinero puede ser. No así la pintura del vehículo, dijimos, o el papel lija, que, bueno, en el caso de la pintura, pues sí forma parte del producto, pero no se puede cuantificar de manera directa. Es decir, tendríamos que hacer un cálculo aproximado a través de cuántos galones hemos gastado en una determinada cantidad de vehículos. Lo mismo el papel de lija. También hablamos de que cualquier otro tipo de material que no se pueda cuantificar dentro del producto se va a considerar material indirecto y se va a incluir dentro del tercer elemento del costo de producción que se llama gastos de fabricación o otros nombres que ya vamos a hablar de ellos que
como también se le conoce. Luego la mano de obra o trabajo directo, que dijimos que es aquella que transforma de alguna manera la materia prima, o sea, actúa sobre la materia prima. La mano de obra siempre es directa, porque si no, no fuera mano de obra. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, del trabajo de un supervisor o de una persona que no está transformando materia prima, no es mano de obra, es trabajo indirecto en todo caso. Y la característica fundamental precisamente es esa, ¿no? Que transforma. Y aparte que transforma, pues de alguna manera es fácilmente cuantificable por unidad. Esto es relativo. Cuando digo relativo es que depende, ¿no? A veces es mucho más fácil cuantificarla dependiendo del sistema de remuneración que usted vaya a aplicar. Y aquí es donde va el orientado el primer laboratorio, ¿verdad? Que yo le voy a enviar ahí el WhatsApp el lineamiento de cómo vamos a hacer la investigación. Son seis tipos de sistemas de remuneración que establece el código de trabajo, por unidad de tiempo, por unidad de obra, sistema mixto, por tarea, por comisión, y el otro que es a destajo por ajuste o a precio alzado. Que eso ahí lo vamos a encontrar todo dentro del código de trabajo. Y ahí ponemos algunos ejemplos de mano de obra. Y dice que en general todo trabajo que no transforme la materia prima o los materiales indirectos no se considera mano de obra y debe clasificarse como trabajo indirecto y catalogarse, al igual que el material indirecto, pues trasladarlo a gastos de fabricación. Y el último, habíamos hablado por último del costo primo. El costo primo es la suma de la materia prima más la mano de obra. ¿Por qué es importante identificar el costo primo? Porque se considera que la mano de obra y la materia prima son lo que conforma la parte esencial del costo de un producto. Por eso se llama costo primo o costo primario. Y los gastos de fabricación como que ya son algo adicional, algo extra que hay que hacer, pero que no viene a ser lo más importante, ¿no? Lo más importante, lo fundamental es el costo primo. De hecho, el costo primo es una base para prorratear también, ¿verdad? Es una de las bases de prorrateo que existen, porque el prorrateo se hace en tres bases diferentes: las bases al valor, las bases tiempo y las bases unidades, que es la otra. Bien. Y el tercer elemento del costo de producción es o son los gastos de fabricación. En este elemento agrupa una serie de costos de naturaleza indirecta, casi todos lo son, que aún así son importantes para la fabricación del artículo, pero que resulta difícil su cuantificación dentro del producto y que por lo tanto obligan a utilizar técnicas de prorrateo. Los gastos de fabricación también se llaman gastos de producción. Hay quienes les llaman gastos indirectos de fabricación, aunque hay que aclarar que todos los gastos de fabricación son indirectos. Y también en México se le conoce también con el nombre de carga fabril. Es la misma. No diga carga fabril, no es así, es carga fabril. Ahora bien, estos serían los elementos del costo de producción que hay que tenerlos bien claros: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Y pues dentro de los gastos de fabricación vamos a encontrar una serie de gastos diferentes, como son material indirecto, trabajo indirecto, energía, agua, cotizaciones que hace el personal, transporte, vigilancia, mantenimiento, reparaciones, etc. Pero aparte de los costos de producción, también estamos siempre dentro de la clasificación de los costos por su función, tenemos otros tipos de costos que las empresas también deben asumir. Y tenemos en el segundo grupo los costos de comercialización. Costos de comercialización. Y
Dice acá que son costos cuyo propósito es la colocación de nuestros productos en el mercado, así como fomentar y mantener la lealtad de la clientela efectiva y potencial. Ejemplos de este tipo de costos de comercialización son las comisiones de venta, publicidad, gastos generados por las salas de venta, etc. Nosotros podemos conocer los gastos de comercialización, se conocen como gastos de venta, es el nombre más común que tienen, o también se conocen como gastos de distribución. Entonces, ¿cuál es el propósito de un costo de comercialización? Colocar nuestros productos en el mercado. En primer lugar, vender. Fomentar, que fomentar significa incrementar, ¿no? De alguna manera, y mantener la lealtad de la clientela. O sea, nuestros clientes debemos mantenerlos fieles a nuestros productos y parte de los costos de comercialización van orientados a trabajar en esa lealtad. Puede ser a través de tener un contacto más estrecho con el cliente, ofrecerle promociones especiales, darles descuentos cuando compran algún tipo de producto, regalarles algún tipo de productos promocionales. Todo eso va orientado a fomentar lealtad, ya sea de la clientela efectiva, que es la que realmente tenemos actualmente, como la clientela potencial, que es aquel cliente que no es nuestro cliente todavía, pero que nosotros queremos conquistarlo, ¿no? Queremos que deje de comprarle a la competencia y nos compremos. Ese es un cliente potencial. Y los ejemplos, pues obviamente son las comisiones que le pagamos a los vendedores, la publicidad que en algunos casos es un costo significativo. Hay productos, sobre todo esos productos de carácter internacional o mundial, tienen grandes campañas publicitarias donde se contratan artistas famosos, es decir, se hace una inversión millonaria para poder vender el producto. Y todo gasto que genera las salas de venta, llámese alquiler, energía, agua, vigilancia, transporte, todo lo que tenga que ver con la sala de ventas va dentro del costo de comercialización. Luego, en un tercer grupo tenemos los costos administrativos. Son los que tienen como propósito generar la fluidez en el desarrollo de las actividades de las oficinas administrativas de la entidad. Por ejemplo, salarios de secretarias, contadores, administradores, material didáctico, etc. Todas las empresas, sin excepción, hasta las más pequeñitas, tienen un área administrativa. Todas. Hay un área donde se toman las decisiones, donde está el gerente o el dueño. Ahí hay contador, ahí hay secretaria, ahí hay ordenanzas, es donde se manejan las planillas, donde se maneja todo el papeleo de la empresa. Ese es el área administrativa. Y como tal, pues genera costos que hay que asumir, que hay que cubrir. Y esos costos se conocen como costos administrativos. Ahora, el problema de los costos administrativos es que a veces se vuelven demasiado importantes en cuanto a la cantidad que se gasta y no está en compensación con el beneficio que estas oficinas administrativas a veces no están generando. No debemos permitir en ningún momento que el área administrativa sea mucho más grande que el área comercial o el área técnica de la empresa. Fíjense que tenemos un almacén chiquito, ¿verdad? Con 3 empleados en el almacén, pero la oficina son 10 empleados, ¿verdad? Y es el doble de grande que la sala de venta. Entonces ahí como que no hay una relación proporcional en cuanto al tamaño de la oficina administrativa. En el caso del Estado, que es un mal endémico del Estado, el tener esos aparatos administrativos monstruosos, un montón de gente, pero más que todo en el Estado el problema es un enfoque keynesiano que se tiene de la economía. Keynes, John Maynard Keynes, fue un economista muy famoso, gringo obviamente, que tenía la teoría de que el Estado debía, cuando se dio la crisis económica de los años 30 y hubo mucho desempleo, pues una de las soluciones que propuso Keynes fue que el Estado debía contratar a un montón de gente desempleada aunque no hicieran nada.
¿verdad? Aunque los llevaran 8 horas a una oficina, estar sentados teniéndose las quijadas, pero lo importante era que había que pagarles un salario para que con ese salario fueran al supermercado, fueran a la gasolinera, fueran a cualquier otro lugar donde hubieran productos y servicios y compraran. Y de esa manera hicieran que la economía se reactivara. Esa es la teoría keynesiana, es decir, que el Estado intervenga para que las personas puedan trabajar y de esa manera la economía se pueda levantar. Pero eso es, hasta cierto punto es cierto, pero bajo ciertas condiciones puede ser hasta totalmente contraproducente porque genera un Estado cargado de una serie de obligaciones y no es un Estado productivo. Pero bueno, al margen de eso, en el Estado, entonces muchas veces se contratan personas que no son necesarias, pero es parte de la teoría keynesiana de que el Estado debe contribuir dándole trabajo a las personas para que las personas puedan gastar. El problema es que no producen, ¿no? Y por último tenemos los costos financieros, también conocidos como gastos financieros, ¿verdad? Nosotros así los conocemos, que son aquellos cuyo propósito se centra en la obtención de fondos de terceros y los cuales generan la obligación de reconocer intereses y otros recargos. Los costos financieros están orientados a que la empresa normalmente no tiene suficientes recursos propios para poder funcionar. Entonces, al no tener suficientes recursos propios para poder funcionar, la empresa deberá pedirle dinero a otras personas. Dinero propiamente dicho, que es lo que le podemos pedir prestado a un banco, o en algunos casos podría ser mercadería, por ejemplo, a un proveedor. Pero el proveedor nos va a dar la mercadería a cambio de que nosotros le reconozcamos cierto tipo de interés. Ese interés que nosotros vamos a pagar por el préstamo o le vamos a pagar al proveedor o a cualquier otra persona que nos haga el favorazo, ¿verdad?, de prestarnos dinero u otro tipo de recursos, eso es un costo financiero. Y en algunos casos es bien interesante cuando uno analiza que hay empresas que operativamente, o sea, tomando en cuenta sus costos de producción, sus costos de comercialización y sus costos administrativos, tienen una buena situación. El problema es que como se han endeudado, entonces toda la probable ganancia que les pueda generar el producto o la actividad económica a la cual se dedican se va en pago de intereses. Es lo que yo le llamo que están trabajando para el cura, ¿no? O sea, trabajan para otro, trabajan para el banco. Entonces hay que analizar desde un punto de vista financiero hasta qué punto esto es o no es admisible y hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a tener este tipo de financiamiento. El costo de financiamiento es importante, cuál es la tasa de interés que tenemos que pagar. Pero todo esto pues ya le correspondería a otra asignatura que podría ser análisis e interpretación de estado financiero, que no es esta, ¿no? Que es otra materia que a mí me gusta mucho. Volviendo ya a la clasificación principal, vamos un poquito rápido por cuestiones de que hay bastantes cosas que ver, lo cual no implica de que usted en algún momento dado, pues sí, mi licenciado, yo no le entendí tal cosa, ¿no? Podía hacer una retroalimentación. De hecho, yo todas las clases, todas, cada martes, cada jueves, yo voy a siempre a ver parte de lo que se vio en la clase anterior, de tal manera que vayamos amarrando el conocimiento. Vamos por su influencia administrativa. Cuando hablamos de la influencia administrativa, nos referimos a la capacidad que tengo yo como administrador. Esta clasificación pero se llama por influencia administrativa, porque es desde el punto de vista del administrador de la empresa, que en este caso sería el gerente u otra persona, como se le quiera llamar. ¿Qué capacidad tengo yo para poder maniobrar? Esa es la palabra. O sea, maniobrar en cuanto a los costos que la empresa genera. Fíjese bien. Y esto tiene que ver más que todo con la parte de presupuesto. Cuando nosotros vamos a hacer el presupuesto, esta clasificación es indispensable manejarla bien. Desde ese punto de vista, los costos pueden ser de dos tipos. Primero, hay costos comprometidos o también llamados costos hundidos.
Estos costos difícilmente pueden modificarse por la administración, ya que su valor está definido por un contrato previamente establecido o en algunos casos por una norma jurídica y por lo tanto el margen de maniobra es casi nulo. Por ejemplo, el alquiler, los salarios fijos del personal, contratos de mantenimiento, etc. Fíjense que cuando se va a hacer un presupuesto, y sobre todo un presupuesto de caja, que es cuando nosotros vamos a ver qué tanta plata va a entrar y qué tanta plata va a salir mensual, trimestral, semestral, como nosotros lo queramos medir. Ahí es donde viene y surge la importancia de esta clasificación. Los costos hundidos son costos que no se pueden modificar en el futuro. Por ejemplo, si usted tiene 10 secretarias, por decir un ejemplo, y usted les paga $500 a cada una de ellas mensualmente, usted tiene un costo mínimo porque hay que pagar prestaciones y otras cosas. Pero ahora con 500 pesos mínimo, para estas 10 secretarias son $5,000 que usted tiene que pagarles mensual, cada mes, durante todo el año. Significa que difícilmente usted para el mes de mayo de este año, por ejemplo, usted pueda decir que va a pagar menos de 5,000. Porque para poder pagar menos de 5,000 de las 10 secretarias, tendría usted que echar a una, ¿ah?, o a dos. Tendría usted también o reducirles el salario a cada una de ellas, algo que no se puede hacer legalmente. Es decir, hay una gran dificultad para que usted pueda modificar, sobre todo hacia abajo, ese costo. Hacia arriba sí, porque usted dice le voy a pagar más, pero hacia abajo es bien difícil hacerlo. Lo mismo si hay un alquiler ya firmado con una empresa o con una persona dueña del local donde está la empresa. Y hay un contrato y usted no puede estar diciéndole al dueño, mire, le voy a pagar menos porque estoy vendiendo menos. Ya hay un contrato y por lo tanto usted tiene que topar, ¿verdad? Por eso son los costos hundidos, que porque es importante identificarlos, porque cuando se va a hacer el presupuesto dice, bueno, estos costos difícilmente los puedo tocar. Esto, ni modo, así va a quedar. Pero hay otro tipo de costos, que estos sí nos pueden ayudar, que son los discrecionales. Los costos discrecionales son aquellos cuyo valor u ocurrencia, es decir, ya sea la cantidad que se va a gastar o el momento en que se van a dar, está bajo el control de la administración, en este caso de la gerencia. Por lo menos virtualmente. Cuando digo virtualmente, no me estoy refiriendo a lo virtual como lo conocemos así, de la computación y todo. La palabra virtual, en este sentido, en este contexto, quiere decir algo que puede, en un momento dado, se puede dar. Eso es algo virtual. Algo que tiene la capacidad de hacerse o de no hacerse. Entonces, al menos virtualmente, al momento que uno hace el presupuesto, estos costos son, como quien dice, un poquito flexibles. Tanto en la cantidad que se va a gastar como si se van a dar o no se van a dar. Depende, ¿no? Hay de todo tipo. Y por lo tanto existe un relativo margen de maniobra. Es decir, usted como administrador tiene un margen de maniobra de decidir sobre su erogación. Es decir, decidir si se lo va a pagar o no lo va a pagar. Erogación, pues todos sabemos, es salida de dinero. Por ejemplo, en la compra de la materia prima, podemos negociar con diversos proveedores en cuanto a los precios que estemos dispuestos a pagar. Si usted no ha comprado la materia prima y no ha firmado ningún contrato de suministro, porque hay que aclarar también, si usted ya tiene un contrato de suministro con algún proveedor específico, difícilmente le va a poder hacer lo que le voy a decir. Pero si usted no tiene un contrato de suministro con nadie y usted tiene la opción de comprarle a quien usted quiera, usted puede valorar diferentes ofertas de diferentes proveedores y decidir por aquella que más le convenga. No necesariamente la que sea más barata, porque no siempre la más barata es la mejor. Usted decide, pero tiene ese margen de maniobra para decidir, en este caso, el valor que va a pagar por la materia prima. Ahora, ¿por qué digo si no hay un contrato de suministro? Porque si hay un contrato de suministro, entonces ya es obligación comprarle a determinada persona. En algunos casos, un costo discrecional se puede volver comprometido. Hay que aclarar también que en algún punto era discrecional, pero se volvió comprometido. Por ejemplo, si para la materia prima firmamos un contrato de suministro según el cual nos obligamos
a adquirirla a un solo proveedor, por ejemplo, y en cantidades y precios previamente establecidos, porque un contrato de suministro no es más que un contrato donde usted le dice al proveedor, si yo a usted le voy a comprar siempre, es más, usted se obliga a una cantidad determinada, mensual, semanal, trimestral, como sea, y también se obliga a los precios que ahí están establecidos en el contrato. O sea, todo eso se amarra. Si usted no cumple con su compromiso, la empresa le puede aplicar una multa, lo puede demandar en un arbitraje y viceversa. ¿Verdad? Si usted tampoco no recibe la mercadería que le han ofrecido, igual usted puede demandar. Pero sería costundido en ese caso de que estuviésemos trabajando con contratos de suministro. Bien, volvamos al número 4, que es por el momento en que se liquidan. Los costos, cuando decimos liquidar un costo, es cuando nosotros lo cruzamos contra el ingreso de un determinado periodo para generar una utilidad o una pérdida. Es decir, que todos los costos se liquidan en el estado de resultados. Pero no todos los costos se van a liquidar, sino que solamente algunos de ellos. Y eso es lo que vamos a aclarar acá en esta clasificación. Y esto es bien importante porque contablemente, si nosotros no entendemos esta situación, por eso nos metemos en problemas a la hora de hacer nuestro estado de resultados. Y aquí surge también la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? Aquí vamos a aclarar qué es costo y qué es gasto. ¿Realmente son dos cosas diferentes o no? Veamos. El destino final de cualquier costo es su liquidación. O sea, cualquier costo que usted haga, de cualquier naturaleza que sea, al final su destino es liquidarse. ¿Y esto qué es? Bueno, liquidar es decir, su fusión contra los ingresos o resultados de un determinado periodo. Eso es liquidar, o sea, cruzarlo contra los ingresos, ya sea un periodo presente o un periodo futuro. A veces se liquida en el mismo periodo y a veces el costo se posterga y se liquida después. O se liquida una parte en un periodo y las otras partes se va liquidando en los subsecuentes periodos. En función de este hecho, los costos se pueden clasificar así. O sea, hay tres formas de clasificarlos, o tres clasificaciones de estos costos conforme a este criterio de en qué periodo se van a liquidar. Primero, costos inventariados. Los costos inventariados son costos que se mantienen en forma de existencias, las cuales serán utilizadas en procesos productivos subsecuentes. Es decir, son costos que están guardados en una bodega, de alguna manera, como por ejemplo las materias primas o los materiales indirectos. Mientras están en la bodega guardados, se consideran costos inventariados. O bien como productos semi-elaborados, en el caso de los productos en proceso, que no están guardados, porque si están en proceso, generalmente no están guardados en ningún lugar, sino que están en las máquinas. O también como mercadería, que ya sería un producto totalmente elaborado, que esperamos venderles en algún momento posterior. Esos serían los costos inventariados. Y mientras estos costos estén inventariados, no se pueden liquidar. Hay que aclarar, esos están ahí guardados, esperando ser utilizados, o en el caso del producto terminado, pues esperando ser vendido. Luego tenemos los costos capitalizados. Los costos capitalizados son los que se encuentran registrados en forma de activos no corrientes. Fíjense bien. Todos los activos que una empresa tiene son costos. O sea, no asociemos la palabra costo que todo lo que es costo va a ir al estado de resultado. No, los activos son costos, solo que esos costos son costos capitalizados. Pueden ser activos fijos, intangibles o financieros, que son los activos no corrientes, que son activos de largo plazo, y cuyo propósito es el de ser utilizados para la producción de otros bienes. En un caso, por ejemplo, la maquinaria su objetivo es fabricar productos. El apoyo a las actividades administrativas, caso de los computadoras, escritorios, archiveros, todo eso está para hacer apoyo a las actividades administrativas, o
apoyo a las actividades de comercialización. El caso de vehículos para repartir mercadería, eso sería para comercialización. O bien hay otros que son para generar rédito para la entidad a corto o a largo plazo, que son los activos financieros, cuyo propósito pues, son papeles, ¿verdad? Son inversiones que la empresa ha hecho, eso no es para uso, sino para mantenerlos ahí que nos estén generando ciertos intereses. La palabra rédito, ahí, que es un arcaísmo, dicen algunos, eso es cierto, pero es válida usarla porque es válido usar el término redituar, que viene de rédito, que significa interés, ¿no? Entonces, los activos financieros nos generan réditos o intereses, ya sea a corto o a largo plazo. Nos vamos a desconectar ahorita y nos conectamos inmediatamente para la segunda parte, que con esa terminamos la clase de hoy, para ver el tercer grupo de costos que están en esta clasificación. Ya hablamos de costos inventariados y de costos capitalizados.